voy a decirlo bien, ¿no? Las confusiones que debe haber con su apellido, ahora se lo vamos a preguntar. Él es productor, empresario teatral. Gracias por venir hoy a Tarde Extra. Se dice así, ¿no? Blutrach. Blutrach, como se pronuncia. Tal cual, perfecto. Como se escribe, mejor dicho. Porque no hay cosa peor que te digan mal el apellido, ¿viste? Que te pronuncien mal el apellido. No, ya arrancamos como... Bueno, la verdad que te convocamos y te invitamos para hablar de todo, de éxitos y de fracasos, y de la situación actual, que por cierto salió un informe hace poquitos días de lo que fue este primer semestre de 2019, complicado, ¿no? Para el teatro y la crisis que hay, que está relacionada con la crisis a nivel país desde ya, ¿no? Inevitablemente, sí. El teatro es reflejo del consumo de la clase media, claramente. Digamos, sería como la mejor encuesta que podemos tener de cómo está la clase media, es ver cuántas entradas de teatro se venden. Y toda la actividad productiva está caída, el consumo está planchado y el teatro lo nota. Incluso lo nota un poco más que otras actividades porque es algo suntuario, digamos. La gente, alimentación, vivienda, salud, educación, y después si queda algo... Y después el entretenimiento, cultura, ¿no? Y Porque entretenimiento, aparte la salida al teatro también implica ir a comer algo, implica un medio de transporte, ¿no? Hay que poner Tal cual. Tener el presupuesto para hacerlo. Así es. Y un poco de los números de ADET, que es la Asociación de Empresarios de Teatro, lo que pudimos observar con las estadísticas al cierre de julio es una caída de un 11% en cantidad de espectadores con respecto al año pasado. Estamos hablando del teatro, del teatro comercial, ¿no? El teatro comercial. Lo que pasa es que hay un reflejo, digamos, porque, digamos, más allá de los éxitos y fracasos que siempre hay, digamos, cuando medís toda la actividad, se termina reflejando en lo que es el teatro independiente, inclusive el teatro público. El fenómeno que se da con el teatro público, que ha crecido, más allá de las buenas propuestas, tiene que ver con el valor de la entrada también. En este sentido, el teatro independiente o el teatro público, con una entrada más barata, por ahí ha captado parte de esa clase media que no puede acceder a la entrada del teatro comercial. Sí, la sensación que me da también es que dentro del circuito comercial también hay algunas obras que concentran la mayor cantidad de público, ¿no? Como que son dos o tres y el resto... ¿Y por qué se produce ese desbalance así? A ver, éxitos y fracasos hay siempre. Sí pienso que cuando hay crisis, digamos, se ven las estadísticas, cuando hay crisis siempre hay concentración, la gente es mucho más conservadora en los consumos. Entonces de repente van a esa que le dijeron no podés dejar de ver, o está el actor o la actriz seguro, ¿no? que quieren ver, y no van a las segundas y terceras opciones. Entonces se produce una concentración que supera el 50% por ahí en 5 obras, ¿no? Claro, bueno, vos si conocés a alguien que verdaderamente conoce el éxito como dueño del Picadero y además productor teatral, sos vos, Eva, que has tenido grandes éxitos en esa sala. Algunos, y fracasos también. No, sí, fracasos, y de eso se aprende más, ¿o no? No sé si se aprende más, pasan rápido, como decimos, los guardamos abajo de la alfombra y se habla menos, ¿no? El éxito permanece, se habla más, en general también. En nuestra profesión se sale a hablar cuando estamos llenando, no hablamos cuando nos está yendo mal. Es verdad eso. Pero transitamos muchos más fracasos que éxitos. Bueno, pero Toc Toc fue... Toc Toc es algo... recién ahora. Y vuelve el año que viene. El año que viene vuelve, por eso es... Volvemos en marzo en el multiteatro, sí. Toc Toc fue un fenómeno, algo difícil de medir. Digamos, son cosas que por ahí producís toda una vida y no te pasan, ¿no? Son una obra que dura 9 años y medio en cartel. Digamos, de las comedias contemporáneas se superó todos los récords, más que Brujas, inclusive que Salsa Criolla, ¿no? Claro. Un fenómeno increíble, increíble. Cuando va bien que por suerte nos tocó. Claro, que siga el éxito entonces. Tal cual. Pero bueno, la verdad que sí preocupa ya de cara a lo que viene, porque estamos viviendo una crisis desde ya, con una economía un tanto estancada, con el consumo estancado. Estamos todos como, ¿no? Esperando a que, no sé, que se reactive cómo. Ahora digo... un pasito más para adelante, ¿qué ves? ¿Que esto puede llegar a mejorar en el corto plazo? Mira, lo que puede mejorar en el corto plazo es el cambio del estado de ánimo de la gente. Digamos, yo no creo que haya una capacidad de maniobra de la economía como para generar un shock que genere un cambio inmediato. Sí, obviamente si cambian las prioridades con el cambio de gobierno,
entiendo que debería haber al menos un cambio de estado de ánimo, ¿no? También está relacionado eso, ¿no? Ir al teatro o consumir algún tipo de entretenimiento con el estado de ánimo. El consumo está relacionado con el estado de ánimo, sin lugar a dudas, digamos. No solo está la posibilidad de salir, sino las ganas, ¿no? El desánimo, la sensación esta de que el trabajo no termina rindiendo, ¿no? En este nivel de costos tan desproporcionados, con tasas de interés tan altas, donde producir no tiene tanto sentido desde lo económico, hace que también sea como difícil motivarse a hacer las cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, yo desde el punto de vista de los productores teatrales y de lo que está pasando, veo muchas obras estrenarse y la verdad que eso sí me despierta mucha admiración por parte de los empresarios y de los actores que también son quienes ponen el cuerpo. Hay muchas obras en cartel, hay mucho para ir a ver en Buenos Aires. Muchísimo, y eso sucedió siempre, ¿no? Cuando fue la crisis tan fuerte del 2001 no se dejó de hacer teatro, incluso se produce más. Yo creo que cuando hay crisis y el teatro es una manera de resistencia, es una manera de encuentro de los que hacemos teatros, ¿no? Aparece la necesidad de hacer y además necesitamos más volumen para compensar la bajada también. Que ese volumen no quiere decir que sea más recaudación, ni mucho menos, pero en realidad sí, no para el actor, digo, me refiero a que por ahí haces 3 funciones, pero... Pero además, mira, en las estadísticas se ve, digamos, nosotros tenemos que bajó un 11% la cantidad de espectadores y subieron un 9% la cantidad de funciones realizadas. Claro. Es decir, tenemos una caída con más funciones. A más nos va mal y a unos pocos les va bien. Pero digamos, en el teatro se sigue haciendo porque hay algo que es un término que usa Carlitos Rottenberg y es el de ser teatristas por encima de empresarios, ¿no? ¿Y cómo sería eso? El teatro tiene no es indiferente a uno, es una profesión que ejercemos con pasión. Claro, que no es meramente un negocio, sino que hay algo más. Y que de repente ante esta transición donde hay una inestabilidad que no se sabe qué va a pasar desde lo económico, me refiero, ¿no? Vos empezás a ver los proyectos planificados para el verano en Mar del Plata, para el año que viene, y no se para, siguen apareciendo propuestas atractivas. Como digo yo, digamos, la tarea nuestra de los productores se hace. Después la respuesta del público la veremos, ¿no? Pero... Y mientras tanto hay que sobrevivir, pero sin dejar de hacer. Esa es un Tal poco cual, la a veces uno toma menos riesgos y eso se ve por ahí en las propuestas, donde predominan más las comedias que los textos que te interpelan o donde hay un pensamiento más crítico, ¿no? En las épocas de crisis se busca más la diversión, nadie quiere en ese momento donde cortás con tu cotidianidad ir a interpelarte o que te interpelen desde un escenario, ¿no? Sí, la comedia... Ahí también radica el éxito de tal vez algunas comedias o algunas obras un tanto más livianas de contenido y de guión y de letra. Siempre la comedia tiene más éxito que el drama o la comedia dramática, estadísticamente, pero en las crisis se agudiza más. Sí. Y, bueno, igualmente me parece que está buenísimo también decir, vayan al teatro, que está buenísimo ir al teatro. Hoy vamos a recibir a Adriana Salonia, que va a venir, que está haciendo una obra de teatro. Marco Antonio Caponi también, que estrenó el romance del Baco y la Vaca. Digo, pibes jóvenes con ganas de salir adelante, con ganas de subirse al escenario, porque los actores muy buenas, ¿no? Necesitan del teatro, ¿viste? Contextos muy interesantes. Adriana creo que estaba estrenando una obra de David Mamet en la Cooperación. Tal cual. Muy atractivo. ¿Sos de ir al teatro? Imagino sí, ayer, por ejemplo, hice doblete, fui a ver Después de Casa de Muñecas en el Paseo de la Plaza, que hay actores muy amigos y además es un espectáculo muy recomendable, que está Jorge Suárez, Paola Cruz. Por eso te digo, hay tanto para ver y que tal vez no sabés. Y después en el Picadero teníamos una función especial de Machín haciendo El Mar de Noche, que estuvo lleno. Actorazo. Y por supuesto que me quedé a verlo y después cenamos y la pasamos muy bien. Claro, pues después es como la tradición, también hay que continuar con esa magia de ir a comer, ¿no? Mantener un poco, el teatro tiene eso. Ahora, sí me pone triste cuando veo que cierren teatros o salas. Ahí sí es donde digo, como cuando cierra cualquier cosa, en un negocio, un local, pero digo, el tema, de hecho, salió ya en los diarios, tenemos el destacado, ¿no? La noticia del Teatro de la Comedia, peligra el futuro de este teatro, anuncian posible cierre para fin de año. ¿Estás al tanto de esto, Seba? Sí, es un caso muy particular porque Roberto Bisoño, quien lleva adelante la comedia desde el 2003, es un productor muy reconocido, alguien que conoce el medio, que tiene mucho empuje también.
Ahí se da un caso donde la propiedad no es de él, están pidiendo un alquiler de mercado en una zona costosa, y en este contexto de, como hablábamos, del consumo planchado, de aumentos de costos, se hace muy difícil asumir ese alquiler desde los números que está brindando hoy el teatro, ¿no? Entonces, sí, es triste. Una Digamos, pena, porque también es una sala histórica, digo. Si bien no está sobre calle Corrientes, ni mucho menos, por allí han pasado un montón yo creo de que en una obras. situación económica normalizada se hubiera podido, no tengo dudas de Sostener, que hubieran podido claro, salir adelante. claro. También es verdad que no hay un cierre de teatros. Digamos, Carlos inauguró 2 salas más en el Tabarís, Campanella va a abrir el año que viene, que está remodelando el Politeama. Digamos, el teatro tiene esta cosa de que aparecen como emprendimientos individuales con mucha pasión, y no es que se cierran salas, sí está muy difícil sostener, pero no más difícil que el resto de la actividad productiva, digamos. Los comercios también la están pasando mal. Y hay un desbalance de costos que hace muy difícil sostener cualquier emprendimiento, ¿no? Desde ya, bueno, que se reactive el consumo para que se reactive Tal también cual, todo lo que tiene tal que ver cual, con porque el la teatro en gente este al caso. teatro viene y Sí. elige. Sí, a mí me gusta mucho ir al teatro y me pone muy contenta también cuando veo que la gente va, ¿eh? Y digo, ay, al final está llena la función. La qué gente bueno. necesita tener un mínimo de capacidad de ahorro y lo vuelca al teatro, al cine, a salir a comer. Es cierto que han tenido que ajustar los precios en cuanto a las tarifas y demás para que sea un poco más accesible para la gente. Eso sí ha pasado para que podamos ir, porque si no ya los precios Sí, están también por es, las nubes. es peligroso en estas épocas, como nosotros producimos algo que es intangible, ¿no? Digamos, si uno baja demasiado los precios, si no tiene que ver con los costos de los edificios teatrales, también se produce una situación de crisis, Claro. ¿no? La percepción es que la entrada cara y a nosotros no nos alcanza. Crisis, ¿no? Crisis, así se llama. Gracias por haber venido, Sebastián por favor, Bultrach. La gracias. verdad que un placer, productor teatral, hablándonos un poquito de todo, pero con una mirada positiva, ¿eh? Porque la verdad No, que por tenés un supuesto, mensaje sí. esperanzador, Seguimos produciendo con teatro, pasión. ¿no? Que la pasión, eso nunca se pierda. Gracias. Gracias, Seba. Me voy para el otro lado, que la tenemos